Los clones que cambiaron para ser mejores clones que otros clones. Soy Bobby Collector y hoy les enseñaré y contaré de la evolución de los clones a través de los años y cómo esto ha ido mejorando y por qué no, también empeorando. Y empecemos por el 2002, donde se estrenó el episodio 2, El ataque de los clones, donde tuvimos nuestro primer set de clones fase 1, este siendo el set 7163, un set con una cantidad increíble de minifiguras, y aquí pudimos ver, al menos para mí, que fue un gran inicio con estos personajes. El diseño de estos clones es excelente, respetando varios detalles que se ven en la película, como sus dos barras en el pecho y el casco siendo el único que respetó la papada que tenían estos. Sin embargo, hay que resaltar que estos clones no tenían rostro, ya que los cascos, por limitaciones técnicas, tenían esta parte descubierta, para que la cabeza, que era toda oscura, funcionara como visor. Esto porque Lego estaba experimentando con diferentes moldes y bueno, este fue el resultado. Un increíble buen intento para haber sido todo experimentado. Al año siguiente tuvimos otro set, pero venían los mismos clones, así que este año lo podemos considerar como igual. Y no fue hasta que llegó el 2005 con el estreno de La venganza de los Sith. Llegaron los clones fase 2 y aquí fue donde tomaron más popularidad. Con tantos diseños y colores, la gente se fascinó por estos clones, aún con el poco tiempo en pantalla, y Lego no se quedó atrás haciendo diferentes versiones, aunque desafortunadamente estos aún tenían el visor descubierto por el mismo problema. Pero ¿sabías que estos clones no están inspirados en los de las películas? Sino que tienen más el aspecto de los clones de la serie de Clone Wars del 2003 del creador Tartakovsky. Y bueno, es solo una teoría mía, pero solo haz la comparación. Sí, claro. Además de que aquí fue donde Lego pudo conseguir los diseños, ya que esta se estrenó antes de episodio 3, y solo para reafirmar esta teoría, solo vean los cascos de los pilotos clon del ARC 170. Estos clones nunca salieron en la película, pero sí en la serie, y con esta escena quedará claro. Y bueno, aquí sacaron 5 sets con diferentes minifiguras, el primero siendo el ARC 170 que mencioné hace un momento, siendo el set 7259, y este compartía las mismas minifiguras con el set 6205. Estos siendo los mismos pilotos. Después tenemos el set 7257 y aquí teníamos a la Legión 442 y su única versión. Ahora tenemos el 7250 que era de la Legión 91 de reconocimiento, mi legión favorita, y con esta impresión tan sencilla ya podías diferenciarlos. Y por último está el set 7261, uno de los más icónicos ya que tuvo una cantidad de minifiguras muy grande y variada, ya que esta tenía dos clones estándar, a un Star Corps de la 327, así es, este no era Cody, y por último, y el más caro de esta oleada, el Kashyyyk Trooper, siendo una versión súper detallada y que para esos tiempos esto fue un súper logro, ya que hasta tenía impresión en las piernas y cintura, y es que esto las hace más icónicas por haber sido las primeras figuras fase 2 que tuvimos. Para 2007 nos dieron un Battle Pack increíble, con 4 minifiguras, siendo 2 regulares, un Star Corps y su primera aparición de los Shock Troopers, una de las minifiguras que sería muy buscada en el futuro, y este tuvo un set extra en el 2008 siendo el 7671, teniendo 2 Shock Troopers, y más tarde ese mismo año llegarían los que muchos dicen la época dorada de Lego, y fue la llegada de los sets de Clone Wars, una oleada con una cantidad enorme de clones con nuevos diseños y sin apertura en el casco, teniéndolo ya impreso, y hubieron opiniones variadas tanto a gente que le gustó como a gente que no le gustó porque eran clones de la serie, y bueno, los rostros simplemente eran malos. Sin embargo, lo que más resaltó fueron los comandantes de esta oleada, siendo Rex, Cody y Fox los primeros clones fase 1 con distintos colores, y aparte que podías ponerles accesorios a sus armaduras, como sus camas o sus sombreras, que no era lo mejor, pero le daba una muy buena estética a la minifigura. Al igual que este mismo año tuvimos el clon piloto con un tono de pintura y armadura diferente, y solo un año después tuvimos un clon artillero, y de aquí creíamos que nos darían más variedad y más comandantes, y aunque sí pasó, demoró un poco, ya que en 2010 ya no tuvimos muchos sets de clones y solo fueron agregados 2 nuevos de estos, los pilotos del set 8088 que ya eran la versión de la película, y un piloto más, pero con un casco y rostro diferente. Y solo como paréntesis, el fase 2 había vuelto en otro set, sin embargo aún era su versión de apertura en el casco, pero ya tenía una mejor impresión en su traje. Para el 2011 llegó un Battle Pack con 3 clones diferentes,
clones, un ARF con un diseño único de casco, 2 clones desactivadores de bombas y un clon de la Horn Company. Y la verdad es que estas 3 minifiguras tenían un nivel de detalle espectacular para los estándares de la época, y aún más por ser agregados en un Battle Pack. Más tarde ese mismo año llegó lo que viene siendo una de las minifiguras más caras de Clone Wars, y esta era el comandante Wolf, con un clon de la Wolf Pack, teniendo un nivel increíble de detalle, tanto en casco, piernas y pecho, además de que el comandante Wolf tenía un rostro diferente, y solo Rex había tenido un rostro único. Wolf pronto se volvió muy buscado entre la comunidad, y más porque Lego lo sacó de forma limitada, saliendo únicamente en el set 7964. Pero si hablamos de versiones limitadas, el Shadow ARF Trooper solo fue exclusivo para las tiendas en línea de Lego, con un mínimo de compra. Y es que parecía que Lego estaba motivado, no había quien lo parara. Para el 2012 tuvimos un Battle Pack, el 9488, con un diseño y forma única del primer ARC Trooper, además de contar con hombreras y falda de tela. Para mí una minifigura que no puedes dejar de ver por lo grandiosa que fue, además de que venía con un ARF que a diferencia del anterior este era rojo. Y casi me olvido de la aparición de Clone Wars del comandante Gree, con un nivel de detalle impresionante, y fue aquí donde dejaríamos de ver a los clones fase 1 de Clone Wars, ya que de igual manera en la serie dejaron de utilizar a estos, y aún así Lego no se detuvo y dio paso a los primeros fase 2 sin apertura en el visor. Este había sido el mejor momento de los fanáticos, sin embargo los nuevos clones no podían ser comprados de forma masiva, ya que venían de forma muy limitada por set, y aquí fue donde Lego tuvo un incremento de precio algo elevado. Pero eso no detuvo a los fanáticos de ese tiempo, y el primer set que apareció con los nuevos clones fue el 75002, trayendo un clon de la 501 al igual que en el set 75004, y este además de traer un clon venía con un piloto ya con diferente diseño, este siendo algo caro de conseguir hoy en día por el casco único que tiene. De igual forma también obtuvimos el primer clon de la 212 del set 75013 en versión Clone Wars. Este tenía un color más amarillo que naranja, pero igual fue algo inesperado, y como dije, Lego estaba experimentando muy bien. Pero ese mismo año nos dieron una minifigura super querida y aunque devaluada sigue siendo buscada, y hablo de Rex fase 2, que venía con su falda y hombrera de tela, una minifigura increíble por ese icónico casco. Sin embargo no traía su antena, pero aún con esto fue una minifigura que cuando se descontinuó su precio solo se disparó. Solo antes de que saliera el de la Venator UCS valía más de $250, incluso más. Afortunadamente se estabilizó con la salida de este. Meses más tarde Lego nos dio una probada de lo que se venía, y fue el set 75007 con el nuevo diseño de los clones fase 1, pero más apegado a las películas, saliendo del concepto de Clone Wars, con lo que ya puedo decir su mejor versión, honestamente. Y es que justamente este año llegaron grandes remakes como el set 75019, que venía con un comandante, el Battle Pack 75000, un sargento, una polyback de un teniente, y el más caro de esta oleada siendo el capitán de la Gunship set 75021, que además venía con un piloto con un diseño superior a su antecesor. Y como podemos ver, Lego mejoró en todo aspecto a los fase 1, y esta siendo su mejor versión y más apegada a las películas, solo que aún falta por ser mejorada, pero ya llegaremos ahí, porque después de esto llegaré a lo que para mucha gente fue la segunda era dorada de Lego, por todo lo que significarían estos sets. Y es que en 2014 aquí parecía que Lego le explotó la cabeza y sacó clones a diestra y siniestra, además de tener un gran enfoque por episodio 3, primero 2 sets que contienen 2 clones algo costosos hoy en día. Fue el set 75046 donde venían los Shock Trooper de regreso, con su mejora de visor y mejora de diseño, y el set 75045 donde tuvimos la Wolf Pack, y aquí sería la última vez que veríamos a las versiones de Clone Wars, o bueno, sus diseños enfocados a la serie. Además, desafortunadamente estos últimos sets fueron exclusivos de diferentes tiendas y duró menos en el mercado, por eso es que estas minifiguras no las ves en menos de $1000 actualmente, y no hablemos del set cerrado. Así que un minuto de silencio por estos icónicos diseños. Y para bien, porque más adelante este mismo año llegó lo que parecía imposible, versiones de diferentes legiones, y qué mejor que con mejora de casco.
un diseño de lo más parecido a las películas, y diría yo que esta es la versión Prime en general de todas las versiones que ha sacado Lego de clones, y los podías obtener en Battle Pack, nada mejor que eso. Fue el set 75036 con clones de la 212, y qué mejor que con un Airborne Trooper, y lo mejor de todo es que cada uno traía su cama. En verdad estas minifiguras lo tenían todo, excepto por esta cosa. Pero no importa, lo demás era perfecto. De igual manera tuvimos el set 75035 y madre mía que Lego estaba dando todo con estas minifiguras de verdad. Los Kashyyyk Trooper venían con sus trajes de Scout y otros dos con camuflaje, y solo para rematar nos dieron otro Battle Pack, el set 75037, un poco más costoso pero con un comandante, y este era Neyo, mi comandante favorito. No saben lo feliz que fui al poder ver esta minifigura y con su propio casco. Y en otro set, este siendo el 75043, traía al comandante Gree. Lego simplemente le dedicó este año a episodio 3, y solo para terminar con la cereza en el pastel sacaron el set 75028, y aquí pusieron el único clon fase 2 hasta ese momento con el diseño en blanco, que si me lo preguntas a mí, esta es la mejor versión de los fase 2 estándar. Y con esto cerramos el año, dando una cantidad vasta de diseños y buenos, y aquí termina la segunda era dorada de Lego Star Wars. Y es que llegó 2015, y aquí empezó a haber cambios en Lego, tanto en sets como en minifiguras, algunos cambios para bien y otros para mal. Y 2015 fue un año muy variado, volviendo al enfoque en general, pero donde las secuelas hicieron acto de presencia, y ahora teníamos 3 épocas en cuál enfocarnos. Y Rebels, el reemplazo de Clone Wars, también había llegado. Y bueno, aquí no hubo mucho en cuanto a clones. Tuvimos 2 Microfighters con 2 pilotos, uno siendo el de fase 1 que ya había salido en la Gunship, y el piloto que faltaba de la ARC 170. También obtuvimos un clon teniente, pero ya no formaba parte de una polybag. Y por último, el set importante en cuanto a clones fue el 75089, que nos trajo unos clones fase 2 de Geonosis. Un concepto interesante honestamente, ya que además no son parte del canon. Pero ahora sí, pasamos al 2016. Y aquí tuvimos 3 sets que de igual manera fueron reutilizados del 2014. Fue el set 75142, donde venía un Kashyyyk Trooper y un icónico turbotanque, set 75151. Sin embargo, las minifiguras fueron un reciclado de igual forma. Y por último, tuvimos un set interesante, ya que tal vez no sea con armadura completa, pero tuvimos a Rex, Gregor y a Wolf en su versión de Rebels, y aunque no tuvimos alguna mejora de casco o diseño, pues era necesario mencionarlos, ¿no? Para 2017 solo tuvimos un set, y en lo personal fue un nerfeo horrible a su versión anterior, y es el set 75182. Y lo bueno es que el clon artillero se vea muy bien y era nuevo diseño, y fue todo un año pésimo para los clones. Y es que llegó 2018 y sin bizcochos, porque los clones una vez más no tuvieron nada nuevo más que un Battle Pack, set 75206, con los fase 1 de regreso, pero hey, ya tienen impresión en las piernas, ¿no? Llega 2019 y no hay quien los apruebe. Trajeron de nuevo a los Kashyyyk Trooper en el set 75234 y en el set 75261 sin una mejora o cambio. Digo, ¿qué le puedes mejorar a esta minifigura si es perfecta, al igual que el comandante Gree por cuarta vez? Y llegó el 2020 con 3 sets de clones. Bueno, en general este año estuvo medio muerto, pero tuvimos nuevos diseños de la 501 con un Battle Pack set 75280, que todos esperábamos bastante porque era la única versión que tenía soldados de la 501 de forma vasta, además de tener una mejor impresión, al igual que un nuevo clon Trooper cohete. De igual manera tuvimos un clon de la Legión de Ahsoka y volvió un clon del Airborne de la 212, pero con un diseño de impresión diferente. Puedes ver en un video mío hablando más a fondo del tema. Pero algo que tengo que mencionar es que aquí yo creo que empieza la decadencia, y no tan mala decadencia, sino que empiezan a flojear en cuanto a detalles para los clones. Este fue el último clon en tener una cama de tela y serían impresas de aquí en adelante. Para el 2021 la cosa fue algo floja, ya que tuvimos un UCS de la Gunship, pero no tuvimos alguna minifigura que resaltara, además del comandante clon. Y la verdad está bien, y es una minifigura muy buscada, pero como dije, venía en un UCS, además de que perdió valor después de que saliera más adelante. Y tuvimos un set más, pero no estaba seguro de agregar al Bad Batch, ya que no son troopers como tal, pero de igual manera hablaré de ellos, ya que cada uno de ellos tuvo un diseño único y muy bien hecho. Me sorprende que mucha gente los dejara pasar. Tal vez lo único que me causa como una espinita es que Crosshair no tiene su armadura original, y esta es la versión de cuando está en el Imperio. Pero bueno, al fin, después de que acabara toda esta mala racha de muy pocos sets de clones y una que otra variante, pues llegó el 2022 y llegó algo
fuerte con la Legión 187, Set 75342, y la verdad sus minifiguras relucen bastante. Su diseño morado la verdad es que me gusta bastante, además de que salió el set 40558, un Battle Pack de clones fase 1, y no podía estar más contento con esto. La verdad, un comandante y dos normales era fácil para crear ejércitos, y aquí podemos ver cómo es que estos ya no tenían la cintura negra que tenían sus anteriores versiones, algo que no me desagradó la verdad. Pero por último tenemos lo que sería un set definitivo, el ATTE Set 75337, con el regreso de la 212 y por fin teniendo su primera versión del comandante Cody en fase 2, un comandante que hacía falta de verdad, ya que era el segundo de la 212 y mano derecha de Obi-Wan, y con esto ya solo faltan dos comandantes que afortunadamente salen en agosto. 2023 llegó y con dos Battle Packs interesantes, siendo el 75345, donde una vez más teníamos a los clones de la 501, pero dándole un enfoque más o menos a Battlefront, y el set 75359 que traía de regreso a los de la 332, aunque hubo quejas por unos agujeros en el casco, que a mí en lo personal pues me dan igual, la verdad a mí no me afecta en nada estos agujeros. Algo que me agradó bastante fue el regreso de la Gunship Set 75354, y trajeron de regreso a los Shock Troopers, como me encantan estos clones, y su comandante Fox fase 2. Y aquí hubo mucho debate por su impresión en el pecho, que estaba mal, y muchos otros detalles, haciendo que la minifigura se sintiera vacía. Y al final tuvimos el regreso de una minifigura muy querida por la comunidad, y ese fue el Capitán Rex fase 2, que venía en el set 75367. La Venator en UCS. El regreso de Rex fue muy polémico por venir de forma exclusiva en el Venator, y aquí la reventa estuvo horrible, vendiendo la minifigura a más de $50 y sin su hombrera. Lo malo es que también se dejó en claro que Lego no tenía ninguna intención de regresar las camas para las figuras exclusivas de UCS. Pero aún así, créanme que 2024 logró causar aún más polémica con lo que se venía. Y es que con la llegada a 2024 tuvimos lo que para mí es el mejor Battle Pack de la historia. De verdad, no bromeo, 4 clones, entre ellos un Shock Trooper y de regreso una de las minifiguras más buscadas, siendo esto los clones estándar. 3 de ellos para poder formar un ejército formidable. Por esto para mí es el mejor Battle Pack. Luego haré un video hablando más del tema. Más tarde ese mismo año tuvimos un set más de la 501 enfocado en la Orden 66, aunque no fue relevante. Sin embargo, tuvimos lo que parecía imposible, la primera figura de 5 en el set 75387, una minifigura que en lo personal me gustó bastante. El único detalle es que su cama está muy plana y desde ciertos ángulos se veía mal, pero nada del otro mundo. Una increíble minifigura, y fue bueno que Lego sí se esforzara al menos en este, aunque no le puso su cama. Y bueno, más adelante explotó internet con el regreso del Capitán Rex, pero ahora en un Microfighter, y era exactamente el mismo, solo con un ligero cambio en la hombrera. Y ya para este año del 2025 tuvimos de regreso la ARC 170, y con todos sus pilotos incluidos, cada uno con un diseño diferente, superando por completo a sus antecesoras. Y ya solamente para concluir el video, tuvimos por primera vez lo que fueron los clones de Camino, con sus trajes de cadete. Y es que esto fue algo que tomó a muchos por sorpresa, ya que les tomó bastante hacer estas minifiguras que tuvieran un increíble diseño. Solo espero ya se queden así y no les vuelvan a cambiar el rostro. Y es que Lego constantemente está mejorando. Es cierto que los precios ya no son lo que eran en su tiempo y que les importa un comino las quejas de los fans, pero ver que se animan a sacar más clones y más legiones me emociona bastante, porque mi primer set fue el de Clone Wars, un set que me motivó a adentrarme dentro de este mundo, y aunque en su tiempo no había tantos clones, cada vez que se anunciaba uno nuevo me emocionaba bastante. Incluso en la actualidad con los próximos sets aún me emociono y los espero con ansias, sabiendo que agregarán 2 nuevos comandantes, pero no me malentiendan, mientras yo viva y no me compren, seguiré diciendo sus defectos cuando lo merezcan, porque ser coleccionista no significa aceptar cualquier cosa porque sí, y aunque ahora Lego no esté en su mejor momento, por varias decisiones cuestionables, yo estaría aquí para hacérselos notar. Este fue Bobby Collector 117 y me despido. Hasta luego.